Vamos a ver la unidad 1, fundamentos de fotogrametría y estereoscopía. Si analizamos las definiciones, primero tenemos que tomar la etimología de la palabra. Viene de fotón, imagen o luz, y grama de dibujar o plasmar, y metría o metro de medir, lo que nos indica que se realizan mediciones gráficas por medio de la luz o de la imagen, digamos por medio de la fotografía aérea. Dentro de las definiciones de fotogrametría vamos a encontrar varias definiciones en el transcurso de las épocas, como que la fotogrametría es una ciencia y arte de obtener mediciones exactas por medio de fotografías aéreas terrestres. Luego otra definición que habla de la fotogrametría como una técnica de medición que consiste en utilizar fotografías para definir la forma y la posición en el espacio. Y así se van agregando distintas definiciones hasta que finalmente se llega a una definición que dice: la fotogrametría es una ciencia aplicada y una técnica de medición que tiene por finalidad determinar la posición planimétrica X y Z de un punto obtenido en el espacio. Acá lo que tienen que ver la definición fundamentalmente es esta parte donde dice que en definitiva lo que hace es determinar la posición planialtimétrica de un punto. Determinando la posición de un punto en el espacio, o la coordenada X, Y el Z, o la altura, ese punto puede ser un vértice de un techo de una casa, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros decimos que en la fotografía podemos determinar una construcción, en realidad lo que estamos haciendo es midiendo los vértices de cada puntos de los vértices de cada objeto que estamos midiendo. La Sociedad Americana de Fotometría termina con una definición también que dice que es una ciencia y un arte y tecnología que nos ayuda a obtener las propiedades físicas de los objetos a través de grabar, medir e interpretar patrones de energía electromagnética radiante y fotografías. Esta definición es la más moderna porque las primeras tenían que ver con las fotografías analógicas. Y como ahora la captura es a través de sensores, los sensores obtienen energía, patrones de energía, por eso la definición pasó a decir que se miden patrones de energías con las cámaras digitales o los sensores de cualquiera de los tipos que vamos a ver más adelante. ¿Qué aplicaciones vamos a encontrar en la fotogrametría? Fundamentalmente tenemos la fotogrametría terrestre con una característica que se llama el eje óptico horizontal, el eje óptico horizontal, donde aparece un término como ángulos muertos, o sea, lo que está atrás del edificio no se ve. Es una forma de definir una fotogrametría terrestre contra lo que es la fotogrametría aérea o aerofotogrametría, donde se supone que no aparecen aquellos ángulos muertos, porque todo lo que se saca desde arriba se ve. O sea, lo que no se vería sería lo que está por debajo de la tierra, por llamarlo de alguna manera. Entonces, tenemos así los dos grandes rubros de la fotogrametría, la terrestre y la aérea. Esta fotogrametría terrestre también llamada a corta distancia, porque evidentemente la distancia del sensor al objeto fotografiado es mucho menor que cuando estamos en una plataforma desde un avión. De todas maneras, para adelantarnos, hay que tener en cuenta que hoy la corta distancia puede ser discutible o mínimamente charlarlo, porque a partir de los vehículos aéreos no tripulados que vuelan a muy baja altura y sacan fotografías aéreas, pero de corta distancia también. Bueno, le llamamos fotometrías naridales cuando la fotografía es perfectamente vertical, donde el ángulo de toma totalmente coincide con la vertical del lugar. Pero como eso nunca ocurre, sino que siempre hay una desviación del ángulo de toma y hasta los 3 grados por estabilidad propia del avión, podemos llamarlas averticales a las fotografías que su eje de toma mantiene una desviación de la vertical del lugar hasta los 3 o 4 grados.
y si la inclinación es mucho mayor, podemos entrar en lo que llamamos fotografías oblicuas. Cuando esta fotografía oblicua llega a tocar el horizonte, por la inclinación del ángulo, se la suelen llamar fotografías panorámicas. Hay una relación siempre con otras ciencias que se apoyan en la fotogrametría, que trabajan en forma conjunta, como lo es la topografía, necesaria para las mediciones del terreno, como es la geodesia, que es la que nos suministra los datos de la medición de la precisión de los puntos de control, la teledetección, que es la técnica que nos enseña a interpretar los rasgos de las imágenes, y por supuesto la cartografía, que es la que nos da la forma de representar el elemento capturado en una proyección determinada, ¿no?, en el sistema ortogonal. Vamos a ver ahora algo rápido de la reseña histórica. La reseña histórica, hay mucha bibliografía, pero podemos detenernos o hacer una síntesis en el inicio de la fotogrametría, que evidentemente para el inicio vamos a encontrarnos con el invento de la fotografía propiamente dicha por Niepce, por allá por 1839, sin lo cual no podríamos haber empezado a hablar de fotogrametría. En 1859 la UCEDA creó el primer instrumento para levantamiento fotográfico, por eso se lo conoce a la UCEDA como el padre de la fotogrametría. Y así podemos ir viendo que hay varios hitos de todos estos años. Esto es mucha lectura, así que no vamos a leerlo nosotros, sino que vamos a optar que lean el apunte donde están más detallados, incluso con las imágenes de estos autores de la fotogrametría. Pero decimos que hay una primera etapa, que es la etapa analógica, donde las cámaras, la captura era totalmente analógica a través de celuloides y demás, y los equipos de medición también son analógicos. Y se inventa ahí la marca flotante, la vamos a ver más adelante cuando hagamos estereoscopía, que aparece un puntito que flota en el espacio hasta que a través de lograr la estereoscopía perfecta, ese punto se asienta. Estamos hablando ya de una visión en 3D, y esa marca se la llama marca flotante, que nos permitió a nosotros avanzar en los trabajos de fotogrametría. Esto lo logró en 1892 Stolz. En 1901 también algo importante de lo de Pulrich, que construyó el estéreo comparador. Esto hace que es un aparato analógico que permitió colocar una fotografía en cada visor del estéreo comparador y poder ver en estereoscopía, pero a su vez medir, ¿no es cierto?, poder dibujar. Por eso se lo llamó a Pulrich como el padre de la estereofotogrametría. Es el primer aparato que veíamos en 3 dimensiones a partir de la utilización de 2 fotografías consecutivas. Y bueno, después de los primeros ensayos de fotografías en globos o con palomas, aparece por supuesto la utilización del avión, y empieza la aerofotogrametría, ¿no? Por allá por 1913 empiezan a desarrollarse los aviones. Otro hecho importante, es decir, la aerofotogrametría va a depender del invento de la cámara fotográfica, de la fotografía en realidad, y del avión que después llevó a esta cámara. Y por supuesto un gran avance se produce en la Primera Guerra Mundial, donde por necesidades bélicas se desarrollan los aviones fotogramétricos, se desarrollan las cámaras que tenían que soportar las vibraciones de los aviones, las alturas, la presión atmosférica en esa altura, obtener fotografías que respete la velocidad del avión, la velocidad del obturador, y después los métodos que permitían a la vuelta revelar esa foto y en muy poco tiempo obtener el resultado cartográfico para saber dónde estaban emplazados los enemigos. Entonces esto generó un gran avance para la fotogrametría.
Siguiendo con la etapa analógica, hay también un avance en cuanto a los materiales de celuloide, del material para poder revelar las películas. Pero eh, seguía habiendo una difícil interpretación de cómo resolver el tema de que cada fotografía, cuando era tomada por el avión, tenía un cierto grado de inclinación del eje propio del viento y de la posición del avión, de la deriva y demás. Y entonces, en 1939, von Gruber resuelve el problema de esta triangulación aérea, donde permite conectar todos los puntos identificados en cada foto, unirlos y a través de un proceso matemático resolver la deformación de la foto. Otro avance es cuando aparece la época que se llamó la analítica, y esto tiene que ver con la aparición de la computación, de los ordenadores, que empezó a agilizar el cálculo a través de programas informáticos. Eso realmente, el cálculo incluso hecho por von Gruber y sus colegas de la época, era muy tedioso, y al aparecer la computación, el programa de computación y los ordenadores, agiliza muchísimo el cálculo y hace también un gran avance en los tiempos, sobre todo de respuesta de la fotogrametría. Y recientemente, por supuesto, tenemos la etapa digital, donde ya el sistema analógico se reemplaza al celuloide por un sensor de CCD, donde los equipos analógicos como los restituidores con engranajes que leían a través de los engranajes eh, son reemplazados por el monitor, por la pantalla, por un por un software, y lee la posición del píxel de la imagen relacionado con el píxel del monitor. Entonces esta etapa digital también genera un gran avance en cuanto a los cálculos y los tiempos de procesado. Si bien la etapa digital no avanza en cuanto a la precisión respecto a la etapa anterior, porque en la etapa intermedia la etapa digital genera en principio fotografías con píxeles, pero estos píxeles eran más grandes, de mayor resolución espacial, que la resolución que hacía la analógica a través del punto de la marca flotante, que era por decir una medida real de 40 micrones o 60 micrones en los equipos de medición. Entonces, hasta que que la etapa digital no logra recién ahora avanzar en la resolución de las imágenes con píxeles muy chicos, no se lograba la misma precisión que tenía la etapa analógica. Bien, ahora para entender qué es una fotografía aérea, tenemos que empezar a analizar este material fotográfico, que es el que nos permite a nosotros en realidad capturar información. Nosotros lo que queremos es capturar información del terreno sin ir al terreno, en forma remota, por eso es una ciencia remota, a través de estas fotografías aéreas. Y tienen dos conceptos fundamentales, y uno de ellos es la base geométrica. Hay una frase, un aforismo que dice que no se puede hacer una buena fotogrametría sin contar con una buena fotografía. Entonces, ¿qué es una buena fotografía? Y acá sí tenemos dos aspectos a considerar. Por un lado es la calidad de la película que se está utilizando, o de la calidad del sensor, las propiedades físicas, y cuando se va a revelar esa película analógica, o de la calidad del sensor, del tamaño del píxel que nos va a generar, de las respuestas espectrales. Y la otra es de las condiciones geométricas. A la fotogrametría exclusivamente le interesa la condición geométrica de la fotografía, ¿no? Ese sería nuestro aspecto más importante. Entonces,
desde la condición geométrica cómo es una fotografía aérea, que es lo que nos va a interesar a nosotros en el transcurso de la cátedra. Decimos que en principio toda fotografía se basa en una proyección central o cónica. Tenemos entonces la imagen que es capturada en el sensor. La luz del terreno natural llega a través del centro de proyección y se refleja entonces en el sensor o en el celuloide. Y fíjense en cómo lo expresa la proyección central, queda en forma invertida. Por eso decimos que este terreno natural, que es el positivo, a nosotros nos entrega una imagen en negativo. Pero cuando ustedes ven finalmente una fotografía de cualquier tipo, la ven en positivo, esta que está acá abajo. En realidad, entonces la imagen generó en la cámara una imagen negativa, y después cuando esto queda revelado, se revela en positivo. Por eso se llama también, van a escuchar hablar de copia de contacto. El negativo, que tiene el tamaño de 23, para las analógicas, de 23 centímetros por 23, cuando se hace una copia en positivo, se hace de contacto, o sea, con un sistema que se pone el hard copy por contacto, de manera que las dimensiones no se alteren. Estos 23 centímetros son los 23 centímetros que se ven acá en positivo. Otra condición propia de la proyección central o cónica es esta definición que nos dice que estos elementos del terreno A, B, C o D son reflejados en el plano proyectante A, B, C o D, con la imagen. Y decimos que a cada punto del objeto A, B, C o D del terreno le corresponde un solo punto en la imagen. Es decir, a este punto A del terreno le corresponde un punto A en la imagen. A este punto D le corresponde un solo punto D en la imagen. Pero a la inversa, a cada punto de la imagen le pueden corresponder infinitos puntos del objeto. Veamos que a este punto de la imagen, acá, este punto, A igual a D, sin embargo, en la imagen es un solo punto, sin embargo en el objeto le corresponde el punto D, el punto A, otro punto por acá, otro punto por acá, si esto fuera una montaña. Es decir, hay infinitos puntos en el objeto. Esto es propio de una definición central o cónica. Y por último, se visualiza esto en una fotografía. Si ustedes toman cualquier fotografía aérea, van a encontrar que todos los elementos que son verticales al terreno, normales al terreno, se van a deformar. Una pared de un edificio, si ustedes le ponen una regla en cualquier parte de la fotografía, van a ver que todas las paredes de los edificios, las paredes verticales en el terreno, van a ir todas y van a juntar en lo que se llama el punto de fuga, que es el punto principal o es el punto del objeto de la fotografía. Y todas aquellas líneas paralelas al plano, como son los planos horizontales, paralelo a la tierra, digamos, el plano del proyectante, se mantienen paralelas. Entonces, esta línea, que es el techo del edificio, con esta otra línea, que es la parte de atrás del techo, siguen siendo paralelas. Entonces, esta es una propiedad también de la proyección central o cónica, que todas las líneas paralelas al plano proyectante se mantienen paralelas y todas las líneas normales al terreno se deforman según su dirección al punto de fuga. Son todas las características métricas de la proyección central. ¿Y eso qué nos está indicando? Que el material que vamos a tener capturado en una fotografía está deformado. Esto es el primer concepto importante. La imagen que uno ve en una fotografía aérea tiene deformaciones propias de la proyección central y también propia de la deformación del terreno. Acá ustedes ven que si esto fuera una ortofoto, o sea que cada punto debería estar en su verdadera posición, estos dos pinos tienen la misma dimensión y los dos deberían ser cartografiados, como está en la imagen de la izquierda, en su posición.
y del mismo tamaño. Sin embargo, como la proyección, la fotografía de una proyección central, ocurre esto: la imagen pasa por el punto y después recuerden a nosotros el positivo, esta posición del pino, reflejada a una cierta distancia del punto central, es decir, acá. Y este pino, que por haber sido el mismo tamaño que el anterior, pero como estaba en una loma más cerca de la foto, nos da esta imagen. Y acuérdense en que la línea vertical va dirigida al punto de fuga. Entonces vemos el pino acostado hacia abajo a la izquierda, más grande que el otro pino que está acostado hacia arriba a la izquierda, pero más chico. Entonces, evidentemente, esta imagen está totalmente deformada respecto a esta otra imagen que debería ser la proyección ortogonal, que es el objetivo. El objetivo de la fotogrametría es llevar esta imagen de proyección central deformada a una proyección ortogonal para una cartografía en un sistema de proyección. Esta proyección central a su vez tiene elementos a considerar, que son puntos característicos. Fundamentalmente acá vamos a hablar de tres puntos, que son el punto nadir, el punto principal y el punto isocentro. Por supuesto que vamos a tener la altura de vuelo. Si a la altura de vuelo se considera para los cálculos desde el punto O, desde este punto de proyección, del centro de proyección, este punto o centro de proyección está adentro de la cámara fotográfica. Para tener una idea de relación, mientras la focal de la cámara, que es la distancia entre el punto O y el plano proyectante, o el CCD, esa focal puede tener 153 milímetros, 300 milímetros. Son medidas reales. Mientras que la altura de vuelo que se considera el punto O al terreno, esta altura de vuelo puede ser del orden de los 3.000 metros, de los 700 metros a 3.000 metros. Entonces, mientras esta distancia son, para un escalón en 20.000, un ejemplo, 3.000 metros, esta distancia F es 152 milímetros. Por eso este dibujo está deformado también, porque sería imposible representarlo realmente a escala. Entonces, cuando el eje de la cámara, que se toma a partir de la normal de la cámara, que es el plato de la cámara, si yo uno las líneas fiduciales en el punto central de la placa, tengo el punto principal. Una normal al punto principal me da un punto principal en el terreno, pero como hay un ángulo, está en alguna parte en el terreno. Ahora, si yo me voy en el terreno y saco la normal del lugar, la línea de la plomada, la vertical del lugar, y la llevo hasta que encontrar la posición de este punto en la vertical que pase por O, es el punto nadir, la línea de la plomada, por llamarlo de alguna manera. Ese punto nadir me va a representar acá el punto N minúscula. Fíjense en que entre el punto nadir y el punto principal hay una diferencia que es debida a la inclinación de la cámara. Cuando el ángulo entre el punto principal O y el punto nadir es menor hasta 3 o 4 grados, lo acepto como una fotografía vertical. Y el isocentro simplemente es la bisectriz de estos dos puntos. Cuando el plato de la cámara logra una perfecta horizontalidad, quiere decir que el punto principal va a estar generando un eje perfectamente vertical y va a coincidir con el nadir, entonces tendremos aquella fotografía naridal, teórica, que casi nunca la vamos a encontrar, cuando hay una coincidencia entre el punto principal y el punto naridal, P igual a N. Fotografías naridales que realmente en la práctica no existen. Entonces nosotros vamos a trabajar siempre con aquellas fotografías verticales, y recuerden en la imagen anterior que hablamos de las oblicuas, cuando este ángulo superaba los 4 grados, incluso hasta las panorámicas. Otro factor importante que aparece es, por supuesto, la escala. ¿A qué escala está la fotografía que acabamos de capturar? Los elementos a considerar para la escala van a ser el terreno capturado, este valor de D mayúscula, es decir,
toda esta porción de terreno desde A hasta B fue capturada y reflejada en el celuloide o en el CCD, en el sensor, en la cámara fotográfica, en el espacio B chica A chica, en este D minúscula. Quiere decir que cuántas veces más chico es esta imagen D respecto a su original D grande. A eso se le llama módulo de la escala. O sea, D grande sobre D chica es cuántas veces se achicó la imagen de la realidad. Este es el módulo. La escala es 1 sobre el módulo. La escala es 1 sobre el módulo. Por eso nosotros vamos a estar hablando de escala 1 en 20.000. Cuando nosotros tenemos una fotografía aérea de escala 1 en 20.000, 1, 2.20.000 o 1 barra 20.000, estamos diciendo que es 20.000 veces más chica el módulo. Es decir, que la imagen que está acá es 20.000 veces más chica que la realidad. Escalas fotografías 1 en 5.000, que vulgarmente le decimos fotografía 1 en 5.000, quiere decir que la imagen está 5.000 veces más chica que la realidad. El cálculo matemático se hace a través de utilización de los elementos propios que van a ver grabados en la fotografía cada vez que es capturada y conocidos. Por eso sabemos nosotros que tenemos la distancia focal, que es conocida, y la altura de vuelo, que me lo está dando el altímetro del avión. Entonces, si nosotros hacemos esta relación, vemos que estos son triángulos semejantes, opuestos por el vértice. Yo puedo decir que aquella fórmula matemática muy tradicional, que D grande es a D chico como HB es a F. Entonces, si yo digo que D grande sobre D chico es módulo, yo puedo despejar y me queda que el módulo es igual a HF sobre F, que es igual a la altura de vuelo sobre la distancia focal. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es este módulo? Lo calculo, porque no lo puedo calcular a través de D y de D, sino lo calculo a través de conocer la altura de vuelo y la focal de la cámara. Luego la escala es 1 sobre el módulo, recuerden siempre este detalle. Y por último, para seguir agregando elementos que me demuestran que la imagen que yo tengo en la fotografía no siempre está realmente deformada, también hay un problema con la escala. Porque ¿cuál es la escala que nosotros obtuvimos recién? Esa escala teórica. Considerando la altura de vuelo, que el avión está volando, pero me está dando una altura de vuelo sobre el nivel del mar. Nivel medio del mar, porque es el altímetro del avión. Sin embargo, el terreno tiene esta altura, entonces yo necesariamente voy a tener una altura media. Fíjense, para esta fotografía el terreno tiene esta altura media, porque el terreno acá está más alto, acá está más bajo. Tengo un valor medio, quiere decir que incluso en la misma fotografía la distancia del terreno no son todas iguales. Entonces, esta fotografía tengo que descontarle yo la altura del nivel medio del mar menos la altura del terreno. Resulta que la fotografía 2 tengo esta altura media del terreno, porque bajó. Entonces ya, cuando yo haga este descuento, es otro valor. La fotografía 3, como había una loma, su altura media en esa fotografía es esta otra. Ahora, ¿cuál es la altura media que voy a calcular? Para todo el vuelo tengo una altura media de todo el vuelo que no es coincidente con ninguna de las alturas medias de cada foto por separado. Entonces, yo voy a tener una altura media de vuelo de mi zona de vuelo, que generalmente la voy a descontar a la del nivel medio del mar, y esa me va a dar mi verdadera altura de vuelo, insisto, teórica, general para todo el vuelo, que la voy a calcular como altura de vuelo media dividido la focal de la cámara, pero que no es la escala de cada una de las fotografías. Entonces yo digo que a través de este cálculo estimativo sé que estoy trabajando con una zona por las condiciones de vuelo que me está dando una fotografía, digo escala 1 en 20.000, y cuando yo hago este cálculo me va a dar que en realidad es 1 en 21.000, por ejemplo, porque el terreno estaba un poco más alto. Pero después una fotografía, cuando vaya a hacer el cálculo final, que aplique todos los métodos de orientación relativa,
me voy a encontrar que una fotografía era escala 1 en 21.225, la otra era 1 en 21.230, la otra era 1 en 20.990, o sea que cada una ha tenido su propia escala. Pero eso viene después con el ajuste del cálculo y los puntos de control. Este es el concepto entonces de escala de la fotografía, las cuestiones a tener en cuenta. También habíamos hablado de la inclinación de la cámara y en este esquema rápidamente podemos ver cómo se deforman a través de la inclinación del eje de la cámara lo que llamamos la deformación del clipsé. Lo que la cámara inclinada va a capturar no es esta imagen, esta es la posición de una cámara vertical. Si esta cámara está inclinada, evidentemente esto va a hacer que capture de más acá adelante esta imagen, pero como esta imagen está más lejos del centro, fíjense que va a capturar mayor paisaje. Ahora, este mayor paisaje de D1 a C1 lo va a capturar en el mismo sensor, en la misma posición, o sea que este punto C1 va a venir acá a C y este punto D1 va a venir a D, o sea que toda esta imagen va a estar capturada mucho más chica que la escala que está en una mayor escala, ¿no? menor distancia que la que nos está diciendo. Por lo mismo, esta imagen, al estar inclinada, esta línea de acá atrás va a venir más acá. Es decir, que en realidad, y va a estar más cerca que este punto cuando se inclina. Entonces, lo que va a capturar es una imagen de A1 a B1, pero lo va a incorporar al sensor el punto A1 a A y el punto B1 a B, digamos, más grande que lo que capturó. O sea que la imagen tomada en el terreno es este trapecio deformado, A1, D1, esto es el paisaje, que está metido en un sistema, está metido en una imagen totalmente rectangular, de 23 por 23. Otra nueva deformación. Y lo que en mi fotografía es el punto principal N, me lo va a estar colocando desplazado del punto principal por aquella inclinación del eje que decíamos. Ahora, esto ya se está mostrando en un eje, en un sistema, digamos en la línea de vuelo. Ahora, esta inclinación se da en los tres, en todo el ámbito de la cónica. Entonces, imagínense que esta inclinación también se da hacia los costados, también se da en diagonal. Entonces, no sabemos a priori cuál es la deformación total que tiene esta imagen que está capturada dentro de la fotografía. Entonces, para repasar tenemos la deformación propia de la proyección central, la deformación propia de la inclinación del eje del eclipse y la deformación propia de las distintas alturas del terreno, de las ondulaciones del terreno. Todo eso hace para repetir que la información que existe dentro de una fotografía capturada no puede ser utilizada para mediciones importantes. Esa información está deformada. Necesitamos encontrar un método que es la estereoscopía y la fotogrametría que hace que a través de la imagen, de dos imágenes consecutivas que tienen todas esas deformaciones, podamos ajustar a un modelo en 3 dimensiones e eliminar por debajo de las tolerancias esas deformaciones y encontrar entonces una proyección ortogonal de los elementos que capturamos. Y es así cuando aparece el concepto de estereoscopía. Ustedes deberían tener en este momento un anaglifo que seguramente ya todos lo conocen porque hace muchos años habrán ido a los cines en 3 dimensiones donde le ponen esos lentes para ver las películas. En revistas de otras épocas venían adentro de la revista estas imágenes en 2 colores y los lentes azules y rojos para que uno pueda ver esto en 3 dimensiones. Y no hace más que mostrarle en este caso la imagen, una imagen tomada desde un punto de vista en color azul, con azules, y otra imagen tomada desde otro con un pequeño corrimiento en color rojo. Cuando ustedes se ponen este anaglifo, estos lentes se van a poner
en un ojo el color azul y en otro ojo el filtro rojo. Entonces con el ojo donde tienen el filtro azul, no lo ven a lo azul, ven únicamente la imagen roja. Y con el lente que tienen en el otro ojo rojo, no ven el rojo, sino que van a ver únicamente la imagen azul. Entonces cada uno de sus ojos va a ver una sola imagen que está con un pequeño desplazamiento de los puntos de toma, que hace que su cerebro lo fusione y vean en 3 dimensiones. Esto es lo que vamos a analizar en más profundidad seguidamente. Vamos a empezar por lo que es la visión natural o estérea, el hecho de por qué nosotros vemos en 3 dimensiones. Desde que nacemos, nosotros nos vamos a encontrar con que sabemos lo que está más lejos o lo que está más cerca, porque si vamos a una zona de montaña, sabemos que las montañas que están más lejos son las que están más azules, las más cercanas tienen los verdes o los colores de las rocas más vivos, porque tenemos una atmósfera entre medio. Entonces eso nos hace saber cuál está más lejos, cuál está más cerca. Aquel famoso dibujo que todos hemos visto alguna vez en una calle, los palos de la luz, que los que están más lejos se ven más bajitos, más chiquitos, y los que están más cerca se ven más grandes, propio de la proyección. Hace que nosotros a veces con un solo ojo, por llamarlo de alguna manera, sepamos qué está más lejos y qué está más cerca. Eso es parte de la experiencia. Pero ahora el concepto que aquí más nos importa es que nosotros sabemos los elementos que están más cerca o más lejos a través de poder tener 2 puntos de vista. La imagen que se va a formar en la retina del ojo derecho y en la retina del ojo izquierdo son imágenes distintas. ¿Por qué son distintas? Porque los ojos están separados 65 milímetros. Y cada ojo va a ver una imagen en 2 dimensiones. Nuestra vista ve la imagen en 2 dimensiones, no en 3 dimensiones. Cada ojo tiene esa propiedad. Entonces yo ahora le voy a mostrar un ejercicio que podemos hacer, que se trata de lo siguiente. Si ustedes hacen este ejercicio, tomen un elemento como puede ser una virome, tomen un elemento, póngalo a una cierta distancia entonces cierren un ojo, con un ojo cerrado intenten sin hacer trampa tocar la punta de la virome y van a ver que le van a errar porque no tienen distancia. Eso demuestra que como están con un solo ojo, no están viendo en 3 dimensiones. Otro ejercicio, está viendo en 2 dimensiones ese ojo. Abran los 2 ojos y van a ver cómo le pegan porque han logrado la estereoscopía. Otro ejercicio que estamos demostrando que son 2 puntos de vista es lo mismo. Pongan el virome, miren sobre el filo del monitor y abran un ojo y abran el otro. Alternativamente cierren y abren el ojo y van a ver que el virome se mueve según abran un ojo y el otro. ¿Qué quiere decir? Tengan un ojo, miren la virome y el monitor y ven un paisaje. Abran el otro ojo y el paisaje es distinto porque la virome está corrida. Quiere decir que es otro punto de vista y el paisaje que están mirando es distinto. Esto es lo que queríamos demostrar entonces con el concepto de que gracias a la separación entre la vista o los 2 puntos de vista, podemos ver en 3 dimensiones. Repetimos, por un lado, cada imagen, cada ojo ve en 2 dimensiones. Lo demostramos con el tema de la virome que no tenemos distancia. Son 2 dimensiones en cada ojo. Ahora, cuando abrimos los 2 ojos vemos en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque el cerebro capturó la imagen de cada ojo y transformó esto en la tercera dimensión. Entonces, ¿dónde vemos la tercera dimensión? En el cerebro. Las partes de este órgano del ojo, que es fundamental estudiarlo, ¿por qué? Porque recuerden que es
es el órgano a través del cual tenemos la visión y el órgano el que necesariamente lo hemos copiado para ver, para simular la cámara fotográfica. O sea, ahora nosotros lo que hemos hecho en el futuro es tomar el ojo, copiarlo, generar una cámara fotográfica y después que represente lo mismo. Nosotros vimos con el ojo derecho una imagen, vamos a hacer una cámara fotográfica tomando una foto. Con el ojo derecho vimos otra imagen, vamos a hacer que la cámara fotográfica se desplace y saque una segunda foto. Con este desplazamiento es lo que estamos haciendo después. Quiere decir que esas dos fotografías consecutivas son dos puntos de vista distintos. Si lo vamos a juntar de alguna manera, vamos a lograr que nuestro cerebro vea en 3 dimensiones la fotografía aérea, que individualmente son de 2 dimensiones, exactamente lo que hace nuestra vista. Y así tenemos entonces en este globo ocular que está constituido por un humor vitrio transparente, totalmente transparente, que conforma el ojo, y empieza con una capa, una córnea, una membrana delgada que protege al ojo. Luego nos vamos a encontrar con el iris. Este iris es lo que se llama el diafragma del globo ocular y que le da el color, se le debe el color a nuestro ojo. Está situado entre la córnea y el cristalino. Entre la córnea y el cristalino está el iris. Entonces esta capita acá es el famoso color de los ojos. El iris deja un espacio que es la llamada pupila, que es la parte negra que nosotros estamos viendo y que es por donde entra la luz. Es el lugar donde va a permitir la entrada de la luz. Y tiene una característica, que esta pupila se dilata o se contrae, por supuesto con la ayuda de la dilatación o contracción del iris, pero es la pupila la que se dilata y se contrae. Cuando tenemos mucha luz, se contrae. Cuando hay poca luz de noche, digamos, esta pupila se dilata. Esto lo ven mucho ustedes en los felinos, por ejemplo. Ustedes van a ver cómo seguramente tienen la oportunidad de ver un gato de día, van a ver cómo tiene la pupila muy chiquitita. Y miren, traten de observar un gato de noche con la luz apagada. Cuando ustedes le prenden de golpe la luz, van a ver que esa pupila está totalmente dilatada. Y al prenderle la luz, ven cómo se achica. O sea que regula la pupila el paso de la luz. Después tenemos el cristalino, que es el que recoge los rayos de la luz y que atravesó la pupila y lo va a llevar definitivamente a la mancha amarilla. Ahora, ¿qué funciones tiene este cristalino? Fíjense en que es el que regula la focal de la cámara. Cuando hablamos de focal de la cámara, el que regula la nitidez. Este cristalino es un órgano que cambia la curvatura. Tiene una forma biconvexa, como ustedes ven acá, y va a cambiar la curvatura según la distancia que tengamos al objeto. Entonces, cuando el objeto está muy lejos nuestro, para mantener la nitidez, este cristalino se va a aplanar. En la medida que el objeto se acerca, el cristalino aumenta su curvatura de manera de que siempre va a llegar la imagen a la mancha amarilla, va a llegar nítida. Esta es la función que hace el cristalino, que va cambiando su curvatura para mantener la nitidez de la imagen. Y así, esa imagen ya nítida va a llegar a la mancha amarilla que está sobre la retina. La retina es una membrana posterior en el ojo, la parte de atrás, que es donde realmente se ve, donde se captura la imagen. O sea, la imagen no la captura lo que vemos en nuestro ojo acá adelante, ni la córnea ni la pupila, sino que la imagen es capturada en el fondo del ojo, en la retina. Y en la retina tiene algunos puntos característicos, como lo son justamente la mancha amarilla, que es llamada así porque es donde está la mayor concentración de conos y bastones.
porque la retina está constituida por muchas células nerviosas que son las que en definitiva capturan la información. Y son llamados bastones y conos. Bastones esenciales para la visión nocturna, actúan con muy poca luz, y los conos son los que se activan con la visión diurna. Por eso nosotros tenemos mayor cantidad de conos, células conos, y los felinos que hablamos antes tienen mayor cantidad de células bastones. Esa concentración máxima se da en lo que llamamos la mancha amarilla, que es donde entra la imagen. La imagen directamente se va a este sector, que es donde se nos forma esa imagen en 2 dimensiones. Por último, esta información que está cargada en la retina es derivada a través del nervio óptico al cerebro. Entonces, donde la retina se transforma en la conexión al nervio óptico, se genera un lugar que se llama punto ciego, porque ahí no hay retina, no hay células. ¿Esto qué ocurre aquí? Si una imagen entra en una imagen que pasa por el cristalino, que pasa a través de la pupila por el cristalino y va derecho a la mancha amarilla, nosotros no la vamos a ver. Hay un ejercicio que se puede hacer donde demuestra que la existencia del punto ciego. Por último, entonces le decía, esta información que tiene la retina se transforma en salida hacia el cerebro a través del nervio óptico. Entonces, bueno, esto entonces son fundamentalmente las partes del ojo que interesa conocer, porque cada una de ellas tiene su relación con la cámara fotográfica, que después ustedes pueden rápidamente comparar las partes del ojo con una cámara. ¿Qué sería la retina, que es la más importante para el ojo, pero también para la cámara? Es el sensor de CCD. ¿Cuál sería la focal de la cámara, por ejemplo? Es la curvatura del cristalino. ¿Cuál es el diafragma de apertura y cierre de una cámara? El iris, que es el que genera. Por eso van a encontrar diafragma tipo iris. Y bueno, y etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los filtros de las cámaras? Lo que hace la córnea. Y así vamos a tener una comparación directa entre el órgano del cuerpo humano, como es el ojo, con las cámaras fotográficas. Van a encontrar en la bibliografía, que es bueno que lo busquen y lo analicen, muchas buenas imágenes de las partes del ojo y detalles de esta conformación de la retina, de los conos y bastones y cómo trabaja. Imágenes mucho más reales que el esquema que mostré anteriormente. Y detalles incluso de cómo es la conformación de los conos y los bastones en la retina. Esto es un corte de una retina. Nosotros como fotogrametría, con el conocimiento nuestro, no necesitamos profundizar demasiado. Si lo puede hacer el que le interese más, profundizar en las partes de la retina y cómo trabaja el ojo. Hay mucha bibliografía al respecto. Acá está la unión del el nervio óptico cuando lleva la información al cerebro y lo que hablábamos de la mancha amarilla. Y le decíamos que había un ejercicio que es este acá. Ustedes deben ahora, mirando este triángulo y este signo más, cerrar un ojo, cierren el ojo derecho y con el ojo izquierdo se pueden dirigir, cierren el ojo derecho, con el ojo izquierdo diríjanse al punto más, se van acercando, se acercan a más o menos a 23 centímetros y ustedes siempre cuando están más lejos van a ver que ven el triángulo, lo ven al triángulo que hay del otro lado. Pero cuando se van acercando, siempre sin sacar la vista del signo más, en un momento de pronto el triángulo desaparece. Cuando desaparece es porque la imagen del triángulo cayó en el punto ciego. Este ejercicio, háganlo, es muy bueno para demostrar la existencia del punto ciego. ¿A qué llamamos agudeza visual? Se entiende como tal a la capacidad que tiene el ojo de apreciar la mínima separación entre dos puntos. Yo
dibujo en un papel dos puntos y los veo que están separados. Si yo los dibujo más cerquita hasta que se tocan, o dos líneas paralelas, las dibujo a 1 centímetro una de la otra, no hay problema, la dibujo a 1 milímetro una de la otra, y llega un momento que las dibujo tan cerquita que no me doy cuenta que son dos líneas, se me confunde como una sola. Bueno, ¿cuál es el límite? 1 centímetro, medio centímetro, 5 milímetros, 1 milímetro, medio milímetro. ¿Cuándo es mi límite de percepción para saber que esas dos líneas se tocan o no se tocan? Eso es la agudeza visual. Y está en el orden de los 0,2 milímetros. Este poder de separación del ojo de 0,2 milímetros es fundamental para el concepto de escala, porque cuando yo voy a generar un producto cartográfico en papel, por ejemplo, y voy a dibujar algo, cuando yo dibujo en el papel un elemento, yo sé que yo voy a ver o voy a distinguir todo aquello que tenga más de 0,2 milímetros. Entonces, si yo estoy trabajando con una escala 1 en 20.000, yo digo, bueno, todo lo que tenga 4 metros dividido 20.000 me da 0,2 milímetros. O sea que todo lo que tenga en el paisaje menos de 4 metros yo no lo podría dibujar, porque no lo voy a ver. Este concepto es fundamental para trabajarse con las escalas en la cartografía. Recuerden que lo que ustedes están mirando y detectando en una cartografía es 0,2, 0,3 milímetros por la escala, por el módulo que tiene la cartografía esa. Todo lo que es más chico que eso no lo van a ver. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo resuelven la cartografía entonces si tienen que representar escala 1 en 50.000, por ejemplo, una cartografía muy, muy tradicional? ¿Cómo represento yo una calle que tiene 10 metros de ancho que yo ya me doy cuenta que no la voy a ver en su realidad? Y por un símbolo cartográfico. Y es aquí donde aparece el concepto y aparecen los símbolos cartográficos que me representan el elemento que hay en el paisaje. El símbolo cartográfico es una representación. La cartografía en general es una representación de la realidad. Y cuando esa realidad no la puedo plasmar en su verdadera forma porque las dimensiones no dan, porque supero los 0,2 milímetros de la percepción visual, utilizo el símbolo cartográfico. Veamos ahora lo que es la visión estereoscópica directa de la que vimos hablando. Recién analizamos un ojo o cada uno de los ojos por separado, pero decíamos que después esa imagen se va derecho al cerebro y se transforma en 3 dimensiones gracias a que tenemos esta separación del ojo. En este dibujo que ustedes también tienen en el apunte, vamos a analizar solamente 2 puntos, porque acá se plantea un caso general del punto P1 y P2, pero para demostrarlo matemáticamente se hace más difícil porque se generan 2 triángulos comparativos. Entonces vamos a comparar el punto P2 con el punto P. Yo decía que un punto en el terreno tiene su correlativo en la imagen, y que por la proyección central, que también la tiene el ojo. Entonces el punto P2 se refleja en el ojo izquierdo como P2', y el punto P se refleja en el ojo izquierdo como F'. Acá debería ser P'. Pero fíjense que para este ojo es un solo punto. Esta línea, si ustedes quieren que esto sea un lápiz, PP2, un lápiz de largo con este largo, sin embargo mi ojo izquierdo es un punto. Y reitero la definición, a un punto en la imagen puedo tener infinito puntos en el espacio. O sea que este punto de la imagen que es P2' o F', que es el mismo punto coincidente, sin embargo puede ser el punto P o cualquiera de uno de estos puntos del lápiz imaginario hasta el punto P2. Esta línea entonces se refleja en el ojo izquierdo como un punto. Ahora, este punto P en el ojo derecho lo voy a tener por acá como F segunda o P segunda, y el punto P2 lo voy a tener en el ojo derecho como este punto P2'. Fíjense en que el vector PP2 se me refleja ahora en el ojo derecho como P2', F2'. Es un vector acá en la retina del ojo derecho. Mientras en el ojo izquierdo es un punto, en el ojo derecho es un vector desplazado. Eso me está demostrando que
el principio que las imágenes en cada ojo son distintas. Esa deformación, esa separación es el paralaje, es lo que llamamos paralaje. ¿Y paralaje en qué sentido? En el eje X, en el eje de la distancia entre los dos ojos, en esta base, en este valor B, que es el interpupilar, y que es la separación en los ojos, que puede ser del orden de los 65 milímetros. Yo digo que entre la imagen del punto 1 del ojo 1 y la imagen del ojo 2 tengo paralaje. Gracias al paralaje en X es que yo veo en 3 dimensiones porque es la deformación que tengo de imágenes de 2 puntos de vista. Esto acá es simplemente medir ese paralaje. O sea, la distancia que hay entre el punto P del ojo derecho al ojo izquierdo, que me está representado por este valor, BP, y la distancia que hay entre el punto P1. Bueno, claro, acá está hecho con P1, acá hay que hacer esto con el punto P2, la distancia que hay acá, de P2 a acá, van a ver que es distinta. Esa resta de las dos distancias es el paralaje. Ese paralaje es el paralaje que llamamos como paralaje positivo, gracias al cual nos permite medir la estereoscopía. Ahora, ¿por qué hablo de eje X? Este es un ojo. Este es otro ojo, pero recuerden que yo después voy a poner una cámara fotográfica. O sea, acá va a haber una cámara fotográfica en un avión. Y después esa cámara tiene que sacar la segunda foto. O sea que esta cámara va a venir por acá con el avión y cuando pase acá va a sacar la segunda foto. Quiere decir que este eje B es la línea de vuelo. Es la línea de vuelo del avión, va a estar representada por la línea de vuelo del avión. A eso le vamos a llamar en el sistema fotogramétrico eje X. Entonces, este es el eje interpupilar, o eje X, o donde se genera el paralaje en X, el paralaje gracias al cual podemos ver en 3 dimensiones. Ahora, veamos otro concepto, este corte del ojo, ¿dónde está? En un plano. Estamos trabajando sobre un plano. Acá estamos cortando el ecuador del ojo. Este punto P1, P2 o P están en el mismo plano. Este es otro concepto fundamental. Para ver estereoscopía, para ver en 3 dimensiones, el punto central del ojo derecho, el punto central del ojo izquierdo y el punto P2 y el punto P deben estar en el mismo plano, en un sistema. Este es un sistema coplanar. Si por alguna razón yo desvío un ojo o una cámara en el futuro, una cámara fotográfica está inclinada y sale del plano, este punto P2 se va del plano que estamos trabajando, de la hoja, se genera un paralaje que se llama en I. Ese desplazamiento sobre el plano es el eje I del sistema y me genera un paralaje I que me hace que no vea en 3 dimensiones. Paralaje en I, paralaje perjudicial. ¿Cómo podemos demostrar que existe este paralaje en I? De la misma manera podemos hacer entonces un nuevo ejercicio, y es que ustedes miren, estamos mirando el paisaje, vemos bien, nos acercamos a un ojo, el dedo, toquen un poquito el ojo, lo hunden o lo mueven un poquito y van a ver que la imagen se mueve y ven doble. ¿Por qué ven doble? Porque sacaron este ojo, el ecuador del ojo salió del plano epipolar, salió del plano que estamos analizando. Eso nos está demostrando de que no debemos, para lograr una buena estereoscopía, debemos eliminar las paralajes en I del sistema. Esto es lo que hace la fotogrametría y lo que hizo con el desarrollo que ya vamos a ver de von Gruber, eliminar las paralajes en I, que es la perjudicial y que siempre la vamos a tener en principio porque la inclinación de la cámara siempre nos va a generar a nosotros un paralaje en I, porque el avión va a ir volando, pero el avión o el dron va a tener una cierta inclinación por el viento y demás que hace que el eje no sea totalmente vertical y genere ese paralaje en I, que es el que vamos a tener que eliminar en el sistema de fotogrametría, en el sistema fotogramétrico.
Por último, vamos a ver lo que es agudeza visual estereoscópica, que ya lo habíamos analizado antes, ¿no? Ahora estamos en estereoscopía, pero decir que se agrega este ángulo paraláctico que para una distancia de 25 centímetros percibe una profundidad máxima de 0,1 milímetros. Si nosotros volvemos un poco atrás, vamos a ver que entre el eje visual del ojo derecho izquierdo y el eje visual del ojo derecho, para un punto P, tenemos un ángulo gamma, que es el ángulo gamma. Cuando vamos al segundo punto, tenemos otro ángulo. La diferencia entre estos dos ángulos, acá es el paralaje, es el paralaje angular, y si esto acá es menor de 1 grado, hasta vamos a tener acá que este punto, cuando estos puntos se van acercando, va a llegar un momento que estos puntos están a menos de 0,1 milímetro, que nosotros no percibimos ya la separación. Esto se da entonces ese ángulo paraláctico para 25 centímetros. Decimos que no podemos separar más de 0,1 milímetros en profundidad. Esto se acerca acá en profundidad. Todo esto que veníamos hablando tiene que ver con la, decíamos, visión estereoscópica directa, o natural, la directa. Ahora, ¿cómo hacemos para llevar todo esto a una fotografía aérea y, en definitiva, en lugar de mirar nosotros el paisaje, mirar nosotros la fotografía donde está un paisaje deformado? Y aquí entra en juego lo que se llama estereoscopía indirecta o artificial. ¿Por qué? Porque estamos intercalando algún objeto entre nuestra visión y aquel material fotográfico. Acá hay un esquema rápido donde nos está indicando que nosotros difícilmente, para ver una fábrica, como es este dibujito, o un paisaje, tendríamos que irnos a un avión desde mucha altura para ver completo el paisaje, pero lo veríamos muy chiquito. En cambio, si lo que hacemos es tomar fotos del paisaje con el avión de dos puntos de vista, ahora a esta foto que tiene 23 por 23 la ponemos en la mesa, le ponemos un estereoscopio y hacemos que la visual de la foto derecha entre por la lente y vaya al ojo derecho, y la foto izquierda entra por la lente y vaya al foto izquierdo, entonces mi cerebro va a ver aquel paisaje que posiblemente me costaba verlo si me subo a un avión. Pero ¿cuál es el concepto? No solo que logré verlo en 3 dimensiones sin ir al lugar, sino que ahora, como son elementos medibles, yo puedo medirlo. Si yo estaba arriba de un avión mirando un paisaje, como lo puedo hacer, lo veo, está todo bien, pero no lo puedo medir. Simplemente lo estoy mirando. Ahora, acá lo estoy mirando, pero sé que lo puedo medir porque lo tengo capturado en un formato donde tengo todos los parámetros para poder medir. Ahí van a ver ustedes en la práctica diversos tipos de estereoscopios, como puede ser el estereoscopio que se suele utilizar para medir, que es el de espejo, donde simplemente la imagen, una imagen de la fotografía se refleja en el espejo y va al ojo derecho, la otra imagen se refleja en el otro espejo, al prisma, y va al ojo izquierdo, y esto hace que me permita separar estas imágenes, de manera que pueda trabajar en todo el paisaje sin que se junten, ¿no?, las imágenes. Este estereoscopio de bolsillo es muy utilizado para la interpretación, pero también hace que las imágenes, cuando uno, como no tiene el espejo, la imagen derecha entra recta acá y las fotografías se terminan superponiendo. Estos son ejemplos de cómo se trabajaría con el estereoscopio de espejo sobre dos fotografías. Y cómo, al tener yo este estereocomparador, ¿se acuerdan que estaba por ahí en parte de la historia? Es lo mismo, un estereoscopio donde yo tengo la imagen derecha, viene esta imagen viene acá a este prisma, rebota y lo estoy viendo directamente, fíjense, acá en el ojo izquierdo y la imagen derecha en el ojo derecho. Acá están separadas, a lo mejor
este paisaje, este punto con su homólogo en la foto derecha, más de 40 centímetros, sin embargo yo logro verlo acá en 65 milímetros, que es mi separación interpupilar. Entonces, ahora yo veo en 3 dimensiones, pero gracias al agregado de esta barra de paralaje, que ya la vamos a ver, yo hago acercar a ese, llamémosle, un arbolito que hay acá, lo pongo en la imagen con este prisma, con esta marca, esta placa que tiene un puntito negro. Busco, graduando la barra, a otra placa en el mismo arbolito, ese puntito negro, que es lo que llamábamos marca flotante. Cuando logro ver unas, que no veo más doble, sino que veo una sola marca sobre el arbolito, ahí lo marco en la mesa de dibujo. Entonces, si yo me voy desplazando por todo el paisaje haciendo el mismo trabajo, esta mesa me va a estar dibujando ese desplazamiento a una determinada escala que yo le di al pantógrafo. Entonces yo ahora no solamente capturé la imagen del paisaje, la estoy mirando en 3 dimensiones, sino que la estoy dibujando en una cartografía a una determinada escala. Este es el proceso. Por supuesto que es mucho más sofisticado, pero acá está explicado bastante esquemáticamente y cómo nació las primeras cartografías en fotogrametría. Hoy vamos a hacer lo mismo, pero ayudados de que las dos imágenes van a estar en un monitor digital y yo voy a estar observando a través de algún dispositivo, de los cuales hoy por hoy hay muchos. Por ejemplo, es un sistema que captura, que hace este dispositivo que yo la imagen derecha la vea en el ojo derecho, la imagen izquierda en el izquierdo, entonces cada ojo ve una imagen por separado y mi cerebro, profesional está mirando está reconociendo una sola imagen en 3 dimensiones. Y como está en el monitor, puedo medir la distancia del píxel del mismo punto homólogo al otro y puedo leer su paralaje. Si pude leer su paralaje, sé la posición y la altura de ese punto. ¿Cuáles son las condiciones para que esto? Empecemos a hablar de qué condiciones, de algunas que ya las vimos, o repasarlas, para poder ver en 3 dimensiones. Primero que debe haber, en cada una de las dos fotografías consecutivas, debe haber, por supuesto, una porción del terreno similar. Tenemos dos puntos de vista del mismo terreno. Y después tenemos que tener que cada imagen no se salga de aquel plano. ¿Se acuerdan del plano epipolar? Si está dentro del plano, sistema coplanar, voy a ver en 3 dimensiones. Acuérdense que nuestros ojos, decíamos que el ojo mira un punto, el otro ojo mira el otro punto P, y el punto central del ojo 1, del ojo de izquierdo y el ojo derecho y el punto P están en el mismo plano, el plano epipolar. El sistema es coplanar. Entonces, yo no puedo, cuando voy a armar el material fotográfico, como en este caso, no vería, como tiene esta operadora, no estaría mirando en 3 dimensiones, porque el punto P1 que está mirando y el punto P2 no están en el mismo eje, por supuesto no están en el mismo plano. Esto entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Generar que la línea de vuelo que me representa el material fotográfico, que sería la unión de P1 P2, estén paralelas sobre la misma línea. Que a su vez el estereoscopio esté paralelo, el eje del estereoscopio esté paralelo al eje de la línea de vuelo. Entonces, si nosotros vemos nosotros logramos enderezar este material fotográfico, girarlo de manera de que la línea de vuelo representada en el material fotográfico sea entre las dos fotos sobre la misma línea, paralelas, y que sea la misma línea paralela al estereoscopio, estamos en un sistema coplanar. Recién ahí vamos a poder ver en 3 dimensiones. Hay otro fenómeno que se da cuando uno mira, que es la exageración del paisaje, y eso se debe exclusivamente a una diferencia de escala del modelo, de los modelos. Nosotros en realidad estamos representando dos modelos. Un modelo que es la altura de vuelo y otro modelo que es la separación.
o la base. Fíjense en que mientras la base real en una captura, entre una toma y otra, para un ejemplo, en la realidad el avión se desplazó 1600 metros, mientras que mi estereoscopio, yo lo voy a estar mirando esto en un valor de B, de mi separación, de 65 milímetros. Entonces yo acá tengo una primera escala de modelo. Yo represento 1600 metros en 65 milímetros. O sea, 25.000 veces más chico. Ahora, ¿cuál es la escala en altura? Mientras el avión está volando a 3000 metros de altura, yo estoy mirando la imagen de la foto, la estoy mirando acá, pasa por el prisma, viene al espejo y el avión en el ojo. Esto, si yo lo abro, me representa la distancia que hay de acá hasta acá. Esta distancia, que es la distancia a la que yo estoy mirando la fotografía, es de 20 centímetros. Entonces, mientras el avión capturó la imagen a 3000 metros, yo la veo a 20 centímetros, quiero decir que yo lo estoy representando a 15.000 veces más chico. Entonces, mientras que la separación de las imágenes, de las tomas, los reduje 25.000 veces, la altura de vuelo la reduje 15.000 veces. Quiere decir que la escala del modelo vertical y horizontal no son las mismas. Estamos trabajando con una diferencia en las dos escalas de trabajo del modelo. Esta separación suele ser de 1,66. A esto es lo que se le llama exageración vertical. Fíjense en que yo achiqué mucho menos la altura que la separación. Entonces quiere decir que si la achiqué menos, veo exageradas las alturas. El movimiento del suelo lo veo mucho más grande y realmente se me exagera a mí las alturas respecto de las distancias. Es exageración estereoscópica. Y para terminar, cuando estamos diciendo que nosotros podemos medir sobre estas dos fotografías, no solo ver el paisaje, sino poder medirlo, es porque vamos a aplicar una fórmula, que es la fórmula de paralaje, que va a demostrar todo lo que estamos diciendo, que en esta estereoscopía indirecta, con ayuda del estereoscopio, del restituidor después, nos va a permitir medir los elementos que demuestran que la paralaje en X a mí me está representando un valor de Z, la altura del elemento. Así tenemos acá el esquema general, donde tenemos el terreno, un elemento a medir, un obelisco. Tenemos la fotografía de la toma 1, pasó el avión por acá, saca la fotografía 1, este es el punto principal de la foto 1. Suponemos para el cálculo, para facilitar el cálculo matemático, simplemente que justo coincide el edificio que vamos a medir con el punto principal. ¿Para qué? Para que tengamos un triángulo simple, porque si no lo hacemos coincidir tendríamos triángulos dobles, que de todas maneras igual se puede resolver el cálculo, pero es más tedioso. Para la demostración es suficiente con esta simplificación, donde tenemos acá generado entonces uno de los puntos que queremos saber, que es la base del edificio, el punto P1, capturado en la imagen 1 acá, como punto P1', y capturado en la segunda fotografía como P1 segunda. Esta acá, el avión se desplazó todo por el eje X, toda esta aerobase B, y acá sacó la segunda foto. Este es el punto principal de la foto 2. Cuando el avión estaba acá, el punto P pasó por el objetivo de la foto y se reflejó en el celuloide, en el CCD, en este lugar. Fíjense en que mientras el punto en la foto 1 estaba en el centro de la foto, el punto P1 segunda, en la foto 2 está desplazado del punto principal un delta, un AX, está desplazado un valor AX. Bien, ahora, el punto A, que es la punta del obelisco, sigue estando en la línea vertical de la foto 1, coincidente con el punto 1, el A'. Acá es un punto. El edificio P1A, acá en esta foto 1 lo veo como un punto. Ahora el punto A, para la foto 2, pasa por el objeto 2, por el centro de proyección 2, y es
reflejado acá en A segunda. Entonces, mientras el punto 1 tenía un desplazamiento desde el punto principal P1, X, el punto A tiene un AX desplazamiento. O sea, el desplazamiento entre AX menos P1X, el delta PX. Este delta PX. Quiere decir que este edificio AP1, que se ve reflejado en la foto 1 como un punto, en la foto 2 se ve reflejado como un vector P1 segunda a segunda. Eso es delta X. Es el paralaje en X producido gracias a que los puntos de tomas tienen una cierta separación B. Paralaje en X. Ahora, veo que esta deformación es directamente la representación de la altura del edificio. Quiere decir que si yo mido esta separación, este paralaje en X, si yo lo mido, me va a estar de alguna forma, debo obtener la altura del edificio. ¿Y cómo lo resuelvo esto? A través de una relación matemática, comparando los triángulos que aparecen acá. Para el punto P1, yo voy a tener un triángulo que va a ser P1, O1, O2, que para la fotografía va a ser la altura, o sea, la focal C, el punto P1 segunda y el punto y está acá el punto principal de la foto 2. Este triangulito va a ser un triángulo semejante, porque son dos líneas paralelas, o sea, la focal de la cámara, esta línea, es paralela a la altura de vuelo, y esta línea P2, P1 segunda, o punto principal de la imagen 2, P1 segunda, es paralela a la base B. Y esta parte del triángulo, esta línea P1 segunda O2, es continuidad de la P1 O2. Son triángulos semejantes, son comparables. Lo mismo analizo para el punto A. El punto A está dentro de un triángulo O1A O2. Y acá va a ser el punto principal 2 O2 A segunda. Este triángulo que tenemos acá es semejante al segundo triángulo. Lo vamos ahora a comparar. Entonces, habiendo analizado los triángulos, yo puedo decir que, empiezo por decir, ¿cuánto es la altura del edificio que a mí me interesa? Delta H. ¿Y qué es delta H? Delta H es altura de vuelo del punto P1, HB, menos la altura de vuelo del punto A, H. Entonces, mi incógnita, delta H, la altura del edificio, va a ser la altura de vuelo de la base del edificio menos la altura de vuelo de la punta del edificio, HB menos H. Ahora, en estos triángulos que yo analicé, vamos a tratar de encontrar el valor de HB y encontrar el valor de H para hacer esta resta. Y dije que entonces, en el primer caso del punto P1, yo digo que la altura de vuelo sobre la base de ese triángulo, que era esta base del triángulo grande, va a ser igual a la altura de ese triángulo chiquito, que es la focal de la cámara, sobre la base del triángulo para el punto P1, que era P1X, de aquí hasta aquí. Yo puedo decir que la altura del triángulo es a la base del triángulo grande, como la altura del triángulo chico es a la base del triángulo chico. De ahí despejo la altura de vuelo, que es lo que estaba buscando. Y sé que es la focal de la cámara, o sea, C por B, que es la aerobase, dividido la paralaje del punto 1. Lo mismo analizo para el otro triángulo relacionado al punto A. O sea que la altura H ahora, H, es a la misma base, como la misma focal de la cámara C es a la base del punto A segunda, que es AX. ¿Recuerdan? AX. Quiere decir que ya tengo ahora el valor de H, que es C, la focal de la cámara por la aerobase dividido la paralaje en AX. Y ahí tengo los dos términos que necesitaba para calcular delta H. Por supuesto, lo que hago ahora es reemplazar estas dos HB y H acá para restarlos. Entonces, me va a quedar que delta H es igual
a C por B sobre P1 de X menos C por B por AX. Voy a sacar factor común, acá se desplazaron, me va a quedar C por B por 1 sobre P1X menos 1 sobre AX. Acá hay un desplazamiento en la diapositiva. Pero es una comparación de triángulos muy sencilla que ustedes rápidamente la pueden hacer. Veamos acá cómo está corregido. Y sigamos. Ahora saqué factor común. C por B, hago a esa resta. Abajo me queda P1X por AX por AX menos P1X. De la ecuación anterior. ¿Lo ven a eso? Ahora, recuerden que en 1 yo decía que AX, aquel valor acá, AX grande, en definitiva era la suma de P1X más PX. ¿Lo ven acá? Quiere decir que yo puedo reemplazar en esta fórmula que estoy viendo acá a AX menos P1X por AX menos P1X es delta PX. Reemplazo AX menos P1X por delta PX. Y por lo mismo acá P1X por AX, en lugar de poner AX acá abajo, estoy poniendo, en lugar de poner acá AX, estoy poniendo delta PX más P1X. Estoy poniendo delta PX más P1X. Reemplacé este AX. Bien. Si vamos ahora a ver que C, fíjense acá, C por B sobre P1X, ¿ven este término? C por B sobre P1X. Vamos a ir a la diapositiva anterior. C por B sobre P1X, acá está. ¿Qué era? Era la altura de vuelo. Entonces, en lugar de C por B por P1X, pongo altura de vuelo. Por delta PX. Como yo utilicé C por B sobre P1X, ese P1X me desapareció de acá abajo. Porque lo utilicé para reemplazar HB. Este me quedó y me quedó esta expresión, delta PX más P1X. Y llegué entonces a la fórmula de paralaje teórica, porque fíjense en que con estos elementos yo sé que la altura de mi edificio es la altura de vuelo conocida, delta PX, que es el medido, delta PX es el paralaje que yo medí. ¿Por qué? Porque yo medí el paralaje de la base del edificio y la altura del punto A de la altura del edificio. Este desplazamiento del edificio, que es lo que le decía, si yo veo la deformación del edificio en la foto 2, el paralaje, lo mido, la altura de vuelo la conozco y el P1X, ¿qué es? Este elemento P1X. Es un elemento conocido también. Fíjense, acá, P1X es la distancia que hay entre este punto y este punto. ¿Cuál es en definitiva? Es el punto P1 que había coincidido con el punto principal de la foto 1. Quiere decir que P1X no es más que la distancia entre los dos puntos de toma. Esta distancia B, que es la aerobase, la aerobase en la fotografía es la fotobase. Este punto P1X es la fotobase, es la distancia entre los dos puntos principales, entre la foto 1 y 2, medida en la fotografía. Entonces P1X lo reemplazo por B. Ahora, ese valor de B, ¿cuánto vale? Vamos a ir hacia arriba, que seguramente estaba por acá. Si yo mido en la foto 1 la aerobase, B1, y mido en la foto 2 la aerobase, vamos a ver que tenemos algunos décimas de milímetro o milímetros de diferencia entre una foto y la otra, porque recuerden que cada foto tenía distintas escalas. Entonces cuando yo mido la distancia entre el punto principal de la foto 1 y el punto principal 2 en la foto 1, voy a tener una distancia en milímetros, y cuando mido esta distancia del punto principal 1 y del punto principal 2 en la foto 2, voy a tener una distancia distinta. Entonces yo tengo que promediar esas dos fotobases para saber cuál es mi valor de B o de P1X promediado. Este es el valor que va acá, el promedio de las dos fotobases. Y tengo mi fórmula de paralaje. Ahora bien, como el punto delta PX es la deformación
de este edificio, si yo supongo un terreno como este, que voy a medir por ejemplo un punto acá y otro punto acá muy próximo, que la deformación es mínima, esta expresión delta px en el dividendo es despreciable. Entonces, solamente para casos de terrenos llanos donde se puede despreciar delta px del denominador, porque está sumando, este es un valor que puede ser, que en terrenos bajos me puede dar lecturas de décimas de milímetros, llevado a una base que puede tener 9 centímetros. Entonces yo, en lugar de dividir por 9, divido por 9,002, por ejemplo, no me cambia la altura del edificio. No es representativa, lo puedo eliminar. Y esta es la fórmula reducida de paralaje. Delta H igual a altura de vuelo por el paralaje que voy midiendo dividido la fotobase. Y así demuestro que yo, midiendo a la ayuda de dos fotografías, midiendo la paralaje, el desplazamiento de los puntos, gracias a la paralaje en X, puedo obtener la altura del edificio, la altura de todos los puntos y generar las curvas de nivel o los modelos digitales del terreno. El trabajo práctico se suele hacer con lo que llamamos barra de paralaje o estereomicrómetro, que es la barra que les decía que nos permite medir entre dos fotografías. Yo lo que hago es esta barra de vidrio, esta barra donde tiene dos placas de cristales, hacer coincidir algunos de estas marcas flotantes. Según el paisaje puedo usar un punto, si uso los dos puntos o los dos signos más, según cómo esté la imagen, según la resolución que tenga, la tonalidad, la textura, puedo que vea mejor con uno que con el otro. Hago coincidir para el mismo punto en cada foto, este puntito, leo acá el desplazamiento en el índice y a través voy moviendo este tornillo micrométrico hasta que hago coincidir este punto con el arbolito. Hago coincidir este punto y lo voy moviendo hasta que este me coincida con el arbolito de la foto 2. Cuando lo hago coincidir, mido acá cuánto leyó el valor de la regla de paralaje. Es una lectura, lo hago 5 veces para ese punto, para promediar. Voy al punto 2, hago lo mismo, y la diferencia que me da entre la lectura del estereomicrómetro del punto 1 que promedié con la que me da el punto 2, ese es el delta paralaje entre el punto 1 y 2. Lo pongo en la fórmula y sé la diferencia de altura que hay entre el punto 1 y el punto 2. Esto lo van a hacer en el trabajo práctico y lo que hace el proceso fotogramétrico que vemos más adelante. Esta es una imagen de la barra de paralaje que estábamos hablando. Acá ustedes van a tener la medida máxima y acá el micrómetro. En la práctica, cómo se prepara esto es entonces, recuerden, las dos fotografías perfectamente alineadas, su punto principal con el transferido sobre el eje X, la barra de paralaje perfectamente paralela al eje X y el eje del estereoscopio perfectamente paralelo al eje X. Entonces, lo que ustedes están mirando, esta imagen que va a ingresar al prisma y al ojo, van a estar en un sistema coplanar. Tienen que lograr esos paralelismos para poder ver en 3 dimensiones y poder utilizar esa información en el sistema coplanar. Acá hay un ejemplo de una de las mediciones. Se han promediado lecturas del punto A y les dio 23 milímetros, 23,24. Se le dio el punto B, le dio 18,62 milímetros. Puesto esto en la fórmula de paralaje, cuidado con las dimensiones, estamos volando a 3.600 metros de altura. Se leyó la diferencia entre 23,24 y 18,62, son 4,62 milímetros, y la base que le decía es de 9,9 centímetros con 25 milímetros. Llevado todo esto a metros, para poder dividir, hacer el cálculo, digo que la diferencia entre el punto A y B era de 171 metros con 252 milímetros. Y obtuve, sin ir al terreno, en forma remota, la altura entre dos puntos. Si obtuve la altura entre dos puntos, quiere decir que puedo obtener la altura entre la nube de puntos y generar luego curvas de nivel. Si uno de estos puntos que mido es un punto de la red altimétrica del Instituto de la Argentina o del Instituto Geográfico Nacional, le doy a ese punto
conocido la cota, a todos los demás le voy sumando este paralaje y tengo la cota conocida, los valores de cota real, y puedo hacer el modelo digital del terreno. Y por último, un fenómeno que si por alguna razón ustedes ubican la fotografía derecha, en lugar de ponerla a la derecha, la ponen a la izquierda a la derecha, o sea, la foto 1 y 2 ponen la foto 2 y 1, invierten la imagen, van a ver invertida la imagen en el cerebro. Van a ver que lo que son los ríos se aparecen como valles, como montañas, y lo que son montañas aparecen deprimidas como que fueran ríos. A veces tiene una utilidad en hidrografía, sobre todo porque le permite resaltar bien las partes más profundas, las líneas de escurrimiento aparecen arriba. Acuérdense que como hay una exageración estereoscópica en altura, a veces la pseudoscopía permite analizar o interpretar los rasgos hídricos de mejor manera. Así entonces podemos recorrer la primera unidad, que es fundamentos de fotogrametría y estereoscopía.